Hola amigas y amigos, bienvenidos, bienvenidas a ¿Te suena? El programa musical de acá de EVA TV. Mi nombre es Villa Diamante, me gustan los aplausos, siempre me gustan los aplausos. Estoy con el grandísimo Pato Smink. Hola Pato. Hola Diego, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Hola G. Está tomando un mate G, no responde. Sí, de mate. ¿Cómo están? Esto ya pasó ¿Todo otra bien? vez, hay Sí, que... va a empezar a hacer mi Cábala. saludo. Me gusta. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, todo bien. Acá. Pato, ¿vos bien? Muy bien. Che, G, yo te vi el otro día en una muy buena. En una, sí. Estuviste en el Encuentro de la Cultura Popular el domingo. Sí, el con domingo Cristina. 25 de mayo. Sí. Bien patria la cosa. Estuvo buenísimo. O sea, tenía una yerbita en el diente. Bueno, Estuvo muy bueno. Fue muy intenso. Cuando viene Cristina, claramente estamos todos de los pelos. Ahí estamos viendo un videito. Mucha gente, fue muy lindo, la verdad, y bueno, estuvieron ahí unos alumnos y alumnas de la UNA, haciendo ahí como un flash move, ahí haciendo una coreo muy linda. Después estuvieron unas copleras, eran un montón, Hermoso. arriba del escenario, y bueno, después fuimos nosotros, yo Estrenaste una canción. Estrené un tema, sí. Que varios me dijeron, che, buena letra. Qué bien, qué Gracias. bueno, era la intención. Sí, saqué un tema nuevo justo ese día. O sea, en realidad estaba pensado para que sea ese día, y unos días antes me hablaron para venir, para tocar ahí en el encuentro. Así que fue ahí una sincronización perfecta. Sacamos pura timba con Fermín Irigoyen, mi amigo que me estuvo acompañando ahí con la guitarra viola. ese día. Así que bueno, de paso les invito a que lo vayan a escuchar. Pero fue muy lindo. El discurso de Cristina claramente estuvo muy bueno, la Sí, verdad. muy potente. Estuvo muy bueno. Nos quedamos ahí obviamente escuchándolo. Así que fue una jornada intensa, pero muy linda, muy hermosa, muy Te vi en el disfrutable. escenario y te vi que le cantabas a ella. Estabas ahí como marcando un poco... En realidad, O pareció eso por lo menos. parecía que la estaba mirando a ella, pero imposible. Yo no podía mirarla, ni en pedo. O sea, en un momento fue como que hice la busqué con la mirada y automáticamente me fui porque era como muy imponente. Y bueno, después en un momento se fue y yo justo estaba ahí. Estaba como en la valla así, y de repente veo que se me empieza a tirar un montón de gente contra la valla y digo, bueno, debe estar por salir. Magnetismo. Claro, y estaba así, de repente pasó y bueno, me saludó, me dijo que había estado muy lindo. Y eso, la verdad, en medio como que no tiene mucho sentido ya. Yo para mí todavía sigo cayendo, ¿viste? Es como un montón. Pero nada, muy linda jornada. Hermoso. Le cuento a la gente que capaz que no lo ha vivido alguna vez. Yo he tocado para varios presidentes, para varios primeros mandatarios. Y lo que pasa cuando aparece Cristina es un poco como cuando el aire deja de... Todo queda como petrificado, todo el mundo está como nervioso, todo el mundo está como viendo que todo esté bien. Y si está pasando algo, cae una hojita y queda ahí esperando. Están todos pasan como cosas. Gatitos, ¿viste? Como están erizados, así como que están esperando todo el tiempo. Pero bueno, es lo que genera, realmente. Total. Es muy fuerte. Yo tengo una anécdota que una vez pasé música en el Festival de Tango, en la Usina del Arte, y yo tenía una cabina medio elevada, con una pantalla de LED, no sé qué, medio chiquitita, y de golpe estaba en un lugar donde se me paró delante Macri y Larreta. Y vino fotógrafos. Yo estaba como, yo era parte como de la foto, era así. Y básicamente lo que hice fue como medio ir así. Y desaparecí de la foto. Googleé la foto ayer para contar esto y no la encontré. Pero había una foto bastante parecida que tampoco yo estaba, porque se ve que después aparecieron más gentes sacándose fotos y yo medio como que me desaparecí un poquito. Yo acá no quiero... Eso mismo. Pato, ¿tuviste fa? El lunes tuvimos la fiesta FA, la Ujú. verdad que hermosa, lleno de gente. Para fa en el Seat Media lleno de gente. Eso, perdón. Sí, es la fiesta. Hay dos formatos de FA, básicamente. El FA, Ujú. que es el original, que sucede en la casa de Mex, que es una casa literal, entonces como que no somos muchos. Cada vez somos menos incluso. Pero... O está controlado, digo, pero sí, es una casa a fin de cuentas. Y bueno, justamente la fiesta es como la manera, ¿no?, de llevar esa casa, la experiencia de esa casa, a algo más de toda la comunidad FA. Y la verdad que estuvo hermoso, la gente se siente muy parte. Eso es muy, o sea, se nota ya desde cómo cantan, ¿viste? Ujú. Un compromiso, no solamente cómo cantan, sino al final, te digo, al final de fiesta yo DJ, le puse esos temas que tienen consignas musicales y cómo se organizaban para bailar. Dije, esto es una comunidad organizada, realmente. Me encanta. Fue como wow. Así que sí, contentos. ¿Y quiénes tocaron?
Tocó Julia Senko, tocó Bien. Joaquín Levington. Che, qué increíble. Esto lo vi un par de veces ya. Me pasó con Joaquín Levington y con Ciro. Que hacen de un tema, lo hacen como... No parece un tema, es una especie de ecosistema sonoro que vos estás ahí viviendo eso que está pasando, no sabes cuándo vuelve, en qué momento puede volver con el estribillo, o puede volver de otra manera, ¿entendés? Y cosas así. Entonces, como que no es exactamente una canción lo que pasa otra cosa. ¿Eso es como manejo de cancha? Sí, sí, Es sí, como muy tienen de manejo de como cancha. vista periférica con Messi, decís vos. Sí, sí, Hay sí. algo- Es como, está todo el tiempo tipo generando justamente que se genere esa catarsis hasta exprimir lo último, tipo de algo que empezó siendo una canción, pero después empieza a ser otra cosa. Pasa algo muy fuerte. Me encanta. Es muy interesante, la verdad. ¿Hay un disco nuevo de Marina Bertoldi, amiga? Sí, lo estuve escuchando. Siento que no le di todavía las suficientes escuchas. Viste, como esos discos que la primera vez que lo escuché tipo sentado en el sillón, que fueron pasando los temas y estuve todo el disco así. Tieso, o sea, de la información. Bueno, ahí estamos Claro. viendo el video que sacó antes de ayer, me parece, algo así, que es un videoclip dirigido por Malena Pichot, así que claramente para quienes somos fans de estas personas, estábamos como, uy, qué dupla increíble. Ahí está también Julián Lucero. Cualca. Claro, muy cualca, una cosa que también creo que en estos tiempos uno extraña más todavía, ¿no? Total. Así que no, el video es un videazo, está buenísimo. Hay ahí como una cosa que se está un poco diciendo de la ¿Querés subir un poquito el volumen de la ahí música si suena? ¿Se escucha un poquito? Sí, de la Eso. vestimenta ahí de Marilina, como un poco tipo... ¿no se parece un poco a Emilia? ¿Viste? Sí, como que empezaron a algo sacar ahí un montón de cosas. Que bueno, ni idea, pero es muy, muy interesante el video, muy bueno. Ahí como todo un estudio de tele colapsado y queriendo aparentar que todo está bien, que no se puede decir que afuera se está bombardeando toda la ciudad y teniendo que fingir todos una demencia terrible y hay un Sí, artista como muy comercial, ¿no? De repente haciendo que todo está bien. Pasa algo raro, que es que todo el tiempo, como van hablando arriba de la música, vos estás leyendo lo que dice, entonces nunca termina siendo ni un videoclip ni un corto. Es como que están ahí como en pugna todo el tiempo el videoclip y como que destruye el videoclip. Es me parece. confuso, pero está bueno, porque sí, creo que no ni en pedo está haciendo tal vez tanto hincapié en la canción, ¿no? Claro. Porque están pasando muchísimas cosas alrededor y mismo los adelantos que subieron era con audio, que después vos ves en el videoclip y no es con audio, solamente con subtítulos. Pero nada, me pareció increíble, me dio vida, me dio años de vida ese videoclip. Bueno, escuchar el disco de Marina Bertoldi, claro que sí. Está muy bueno, tiene mucha data. Las letras también están re... Y bueno, estuve escuchando la entrevista con Julia, con Julia Mengolini ahí en Futurock, que también una entrevista re interesante, que cuenta ella un poco el proceso del disco y me parece que está buenísimo también de saber ese trasfondo. El que sacó un tema nuevo, un single muy lindo, es Santiago Motorizado, sacó Google Maps, un temazo hermoso. Que me parece así, si quieren ponerlo, está muy bien hecho el video, me gustó mucho el video, me pareció ahí como precioso. Y yo les diría que, sí, No, perdón, terminé, voy a hacer un comentario sobre Santiago Motorizado. bueno, básicamente sigan la carrera de Santiago Motorizado solista porque hay unas cumbias muy lindas, hay unos folclores también muy lindos, más allá de ese sonido medio canción, medio indie que conocemos cerca del Mato. Los discos solistas son muy interesantes y tienen ahí como otros matices, donde también toca el padre, me parece, hay más gente dando vueltas que son muy lindos. Pato, me decías. Sí, no, perdón, mandale. Es un chiste nomás. Ah, pero bueno. bueno, no, Vamos a hacer un chiste ahora. a ver. No, esto de que busca ahí por Google Maps. Sí. Tipo, inclusión, ¿cómo se llama estos cursos, no? De inclusión tecnológica, ¿no? Porque no se busca como Google Maps a la gente. Eso nomás quería decir. Pero la Ok. encuentra. Sí, lo cual genera falsas esperanzas. ¿Entendés? O sea, y ahora va a haber un montón de indies buscando en Google Maps a la gente, ¿entendés? Cuando hay otras aplicaciones para eso. Eso nomás. Estuvo tocando en La Plata, Sí. yo vivo en La Plata, y estuvo tocando en la inauguración de la Plaza Dardo Rocha,
y que es una plaza que es justo enfrente de la Facultad de Artes, ¿viste? Es ahí como una zona como muy estudiantil, que claramente también esa plaza es un gran encuentro de esos estudiantes que salen de la facu, que estuvo cerrada por un montón de tiempo por reformas, y bueno, él estuvo tocando ahí solito con la guitarra, una banda de gente, Hermoso. y él claramente diciendo que para él era muy significativo, porque él mató ahí, empezó ahí en Pura Vida, que es ahí a 2 Claro. cuadritas, entonces como una cosa muy supongo, de estar un poco en el lugar de origen, que a veces entiende esos nervios, porque estaba hasta las bolas. Santi tiene algo que es que él maneja el Aptra, que es el sello de Platense, donde aceptaron un montón de discos. Y yo cuando tenía Mercurio Disquería, que era una disquería de música argentina independiente, ahí en el patio del liceo, se encarga un poco él y su gente de traer los discos. Y siempre lo hacían cuando sacaban algún vinilo nuevo o algo, lo presentaban en la disquería, pues sabían que era un lugar para apoyar. Entonces tipo lo venían primero ahí. Y a veces nosotros tipo vendían sus discos un día solo, una tarde que venían a pasar música o algo, pagábamos 2 meses de alquiler. Una disquería Claro. independiente. Y ellos sabían muy bien eso, siempre estaban ahí presentes viendo a ver cómo, de qué forma podían apoyar. Les hablo de una disquería, claro, hace mucho no van a una disquería, bueno. Esto fue hace más de 10 años, pero siempre estuvieron ahí presentes apoyando. Y nada, con Laptra siempre como, es una forma de elaborar la música muy, muy interesante. Pato, hay un nuevo hit mundial. Va, argentino. Sí, o sea, el primer tema ahora, en este momento, si pones en YouTube, tendencias, el tema número 1 es de Emanero con Elegante. Bien. Lo cual es interesante, o sea, un Está el video tenemos- dando vueltas igual por ahí. Un día, sí, o vayan poniendo videos. Algo interesante de Manero justamente es su viaje, ¿no? Que ha tenido. Porque él fue uno de los primeros casos de alguien un poco más conocido que podía llenarte un Conex, ponele, de hip hop, que en esa época era rarísimo, realmente, porque era muy de nicho. Y toda la vuelta que ha hecho, ¿no? Es como que parecía primero que iba a pasarle lo que le pasó a toda esa generación de 30 y largos, que básicamente era como, gente que en cierto espacio es muy prestigiosas, pero no son realmente conocidas. No sé, pienso en Fianru, o gente que tiene su peso, viste, a toda la gente del mundo Triángulo Estudio. Pero él como que tuvo, primero producía a otra gente, ¿no? Y después empezó a hacer estos temas de como más en tono despechado, tanguero, pero con mundo de primero fue uno que fue un bolero y después empezó a hacer unas cumbias, ¿no? Y este fue el primer tema que hacen que es como más en modo romántico, no tan despechado, no diciendo que lo traicionaron, básicamente, o una mujer diciéndole a él que lo traicionó, sino que esta cuestión más romántica. Y aparte vuelve con Elegante, que Elegante está como intentando volver a su prime, ¿no? Hace rato. Y para mí es un tema interesante. Y por otro lado, otra cosa que me parece muy interesante como para empezar en esta época es que la voz de Elegante suena totalmente electrónica. Totalmente, es Daft Punk en realidad. ¿Entendés? Muy electrónica, pero está en un contexto de una cumbia súper orgánica y a nadie le llama la atención esto. Tipo, hace unos años hubiese sido, che, ¿qué carajo? ¿Entendés? O sea, y ahora nadie le llama la atención, ¿entendés? Pero es muy electrónica la voz. Escúchela después sola y es como... También soy un tipo romántico. Ahí lo matiza con un par de coros, pero es como que él de una voz, o sea, por el autotune y todo, ¿no? Pero también por la tonalidad tan baja. Sí, es una locura también es la trayectoria de Manero, porque yo también Sí. lo conocí como Manero, como uno de esos primeros nombres que se empezaban a viralizar o a ser populares dentro del hip hop re under, ¿viste? Exacto, como sí, sí. re de batalla, re en esa secuencia. Y eso, hoy está detrás de un montón de artistas, también en estos formatos medio de este contrajecito en un Sí, un es que así empezó. teatro. Es que, de hecho, lo intentó por 1000 lugares. Le pegó ese primer tema que se llamaba Bandido, Sí. que era un bolero, no era ni siquiera una cumbia. Y a partir de eso empezó a reproducir el mismo videoclip, misma temática con temas distintos, pero misma, como agarró una fórmula y Total. la exprimió y aparte Funcionó. y ahora se generó, no sé, llenó un Movistar ahora. Claro. O sea, y todo vino de un lugar, viste, como de intentar y producir a mucha gente también, ¿no? Porque también él produce mucho de lo que hace. De hecho, cuenta que, viste, muchos de los que invita a tocar son intérpretes, no escriben. Él les escribe toda la letra a casi todos. Este tema con el Elegante no, porque el Elegante escribe. Pero la mayoría les escribe él la letra, donde se le da todo en bandeja, donde es esto para vos. Y eso, donde es como una gran mente de productor. De qué es lo que quiere generar con el tema y todo. Hermoso. Che, me llegó un mensaje de WhatsApp a mi grupo de WhatsApp favorito. Epa. Tengo un grupo de WhatsApp favorito, ¿saben cuál es? Es el grupo de Necro.
Tal vez lo conoces a Necro, Boom Boom Kid, Sí. parte de Fan People, creador de Fan People. Y es muy hermoso. Pues es un grupo que lo tengo hace muchos años y les voy a contar la historia porque es preciosa. Un día Necro, si estás ahí, te saludo, un abrazo grande, Carlitos, te quiero mucho. Armó un grupo con todos sus contactos de la escena punk rock y donde toca él y productores y gente de cultura de casi, digo, Latinoamérica, desde México para abajo, de un montón de gente. Y creo que él quería hacer una lista de difusión y se confundió y armó un grupo. Entonces lo que hizo fue salir del grupo y se fue y dejó el grupo abandonado y quedó toda la gente ahí, todos los productores, músicos, gente del interior del país, de otros países, todos ahí juntos y dijimos, che, estamos en un grupo de Necro, pero no está Necro. Claro. Y empezamos a hablar. Y de ahí es un lugar donde la gente se hace consultas del mundo de la música y demás. Y llegó recién alguien que está haciendo unas preguntas. Y me parece que es un grupo maravilloso que armó Necro y que, no sé, yo creo que ni sabe que existe todavía. Me encanta, el chabón la hizo, dijo, no, yo me voy. Me confundí. Y quedaron Me todos confundí la ustedes lista de ahí difusión adentro. y quedamos todos ahí encerrados en el Hermoso. grupo. No tienen idea seguro de lo que creó. de Eso repente. mismo, eso mismo. Bueno, amigas y amigos, traje una columna. Vamos a trabajar, Diamante. Que quiero que mi columna sea prologada. ¿Puedo hacer el prólogo vos, Pato? Bueno, ¿Estás para eso? dale. La columna se llama, siempre es parte de este empacho digital que hablamos siempre, pero sería como un tropicalismo digital. ¿Y por qué, Pato? Bueno, vamos a hablar un segundo de tu generación. Ok, dale. Esto es A raro ver, para mí. ¿me Primero. ¿puedo estar yo acá presente o me tengo que ir? Sí, andate un rato, andate 5 minutos. O sea, hubo un momento, ¿no? Que donde las ciertas herramientas se empezaron a democratizar, que tiene que ver con que antes la música hecha en estudio se tenía que hacer literalmente en un estudio. Y en un momento de pronto se empezó a pasar que se podía hacer por fuera del estudio, en softwares y cosas que se empezaron a adquirir de una manera cada vez más barata o literalmente gratis por la piratería o por fenómenos como el conectar la igualdad. Pero antes de eso, antes de esa generación que hizo el boom, hubo una generación anterior que fue la primera que dijo, che, capaz estas técnicas que se usan generalmente para la música que consideramos electrónica en un sentido clásico, la podemos utilizar para interactuar con la música de acá, ¿no? Con los estilos de acá, con lo que nosotros mamamos de chicos, con los ritmos latinoamericanos, por ejemplo, ¿no? Y ahí empieza todo el quilombo de la generación de Diego. ¿Por qué digo quilombo? Porque eran unos bichos raros cuando salieron. Realmente unos bichos raros. Porque es algo que venía del mundo más de la clase media. Y en esa época todavía seguíamos muy fuerte con el rock, ¿no? 2006, 2007, ¿no? ¿Qué podemos decir? Sí, 2006. 2006 seguíamos entonces había como toda una resistencia, ¿no? A las nuevas tecnologías, que a mí me hace acordar mucho a la época del tropicalismo en Brasil. Que en Brasil, para que se den una idea, en Brasil en un momento hubo una época donde se empezaron a meter, ¿no? los instrumentos de afuera, como la guitarra eléctrica, y se lo sentía como algo imperialista, digamos, como que, che, están queriendo colonizar nuestro sonido. Entonces hubo marchas, por ejemplo, con Lili Regina, con Gilberto Gil, que marcharon en contra de la guitarra eléctrica por ser un sonido imperialista. Del otro lado estaba Caetano Veloso, como diciendo, no, che, al revés, no podemos evitar esto, no hay manera de conservar esto. El arte es movimiento, el arte va a seguir nutriéndose de lo nuevo todo el tiempo, ¿no? Y ahí empezó todo el movimiento tropicalista, que sí, metía un montón de guitarras eléctricas, un montón de cosas que en ese momento eran súper resistidas. Y yo siento que pasó algo parecido con tu generación, digamos. Al principio era como, realmente son estos bichos, qué bichos raros. Después que dice que hacen electrónica y se hacen cumbia. Bueno, te la dejo ahí. Dale, excelente. Bueno, un poco la de hoy viene hablando de unas cumbias que habían en el principio del 2000, que eran, como un mundo paralelo. Y les voy a contar una historia. En abril del 2004 fui al Hotel Bauen, ahí en la calle Callao, que se hacía el segundo Festicumex 2. ¿Qué es esto? Se preguntarán ustedes. Voy a preguntar, ¿ya el Bauen era un Ya, hotel recuperado? sí, ya era un hotel recuperado y en la parte de abajo donde se hacían las conferencias ahora hacían fiestas. Y entramos con mis amigos, yo todavía no era Villa de Mante, era como previo a pasar música, y entramos con mis amigos a este segundo Festicumex 2 que se presentaba como un festival de cumbias lunáticas y cumbias experimentales. Y llegamos y sonaba, subime el volumen de la música por favor un poquito, que estaba sonando ahora, y estaba tocando Dick el Demasiado. Dick el Demasiado era un artista holandés. Qué buen nombre. No, es tremendo. Es un artista holandés que vivió en Argentina, pero también vivió en otros países del mundo por unas cuestiones familiares.
Y un poco el line-up era hermoso porque tocaba Dick el Demasiado, Mariana la Despaciada, Haroldo Puteador Rodríguez, Pañal Adulto, Fantasma, que Fantasma era el Fanta, que es el manager de La Negra Azul que estuvo la semana pasada. Sí, claro que sí. El que rapeaba con Fantasma era el Negro Granfaso, que también te comentaba la semana pasada, un gran rapero Qué cumbierero. buenos AKAs, se encontraron. Totalmente. Y también estaban los Dead Menems, que era otra muy buena frase de como un nombre cover, que era en alusión a los Dead Kennedys, que tenían hits como El Gordo Droga o El Talibán del Amor. Temazo. Sí, también estaba King Koya, estaba de quien fue después La Yegros. ¿Qué es todo esto? Piensen que Dick el Demasiado en vivo era un poco ese resabio de lo que fueron los 90s rockeros, pero llevados a la cumbia. Pero la cumbia como si fuese Sonic Youth. Verlo a Dick el Demasiado era una locura. Era como, están viendo de imágenes. Sí. A mí me hace acordar, para mí es el eslabón perdido entre lo que hiciste vos después y Sumo. Total. Porque es súper punk en algo. El monitor de la compu ahí me destruye. Sí, es que sí. Qué caro es aburrirse, Es caro, dice el cartel ahí. Y el Festicumex 2 fue un lugar de eso, de un espacio de experimentación, que donde la cumbia y la música era por ese lado, era para jugar con los ritmos, y la gente tipo era como gente que no venía de la cumbia, que venía más del rock y de la música experimental y demás, y quedó como un eslabón perdido ahí dando vueltas, que era el Festicumex. Yo te veo la cara de costado. No, ¿vos sí? Sí. Pues yo no fui, yo voy a hablar de lo que viví. Bueno, les voy a contar que el Dale, por Festicomex 1, Dick hizo el Festicomex 2 acá, diciendo que el primero había sido un éxito en Venezuela. Claro. No se hizo nunca el Festicomex 1. Él lo vendió a esta como segunda edición de un festival súper tipo exitoso, y no había existido la 1. Donde es épocas donde el Hermoso. internet estaba raro, ¿viste? No había redes claro, sociales. después no, claro, sí. O mismo, perdón, esta foto que acabas de mostrar, esto es muy de esta época de internet. Ahora está todo tan diseñado que no pedirías el álbum de 40 fotos, ¿viste? Con algunas desenfocadas. Era muy pre-Facebook. Estamos hablando de una época donde no había Spotify, donde digamos CDR, ese ticket demasiado, que se vestía siempre como Donnie Darko, con el, ¿cómo se llama? Con el traje como de huesos. Y Dick nació en el 54 en Holanda, vivió en Guatemala, vivió en Argentina, en Francia, en África del Sur. Fue un momento único en el cual se puede encontrar algo de música en internet, pero no está mucho en YouTube. Hay algunos shows de él dando vueltas. Digo más, el segundo Festicumex 2 es porque no hubo el Festicumex 1, entonces fue, todo es raro. Y Dick, más allá de lo musical, y cada vez que viene a Argentina a tocar, hay un montón de gordos fans que lo van a ver y llena lugares pequeños, pero llena. Salón Porredón. Salón Porredón, total, Salón Porredón. Ese es Dick el Demasiado. ¿Es holandés él? Es los holandeses. ¿Holandés? Pero vivió en Argentina y le pasaba que la mucama de la casa escuchaba cumbia. Y él se enamoró de la cumbia por eso. Mirá. Porque su familia holandesa, no sé, andá a Claro. saber qué eran los padres y por qué andaban viajando por el mundo. Pero eso generó un legado bastante particular. Y se da algo loco, que es que en esa misma noche estuve yo, estuvo DJ Nim, estuvo Gran Dul, estuvo King Koya, El Remolón, Chancha va Circuito, estuvo un montón de gente que años después haríamos algo que se llama CISEC Club, que es una fiesta, y ahí entramos como en el segundo ítem de este momento de tropicalismo digital, que CISEC Club nace como una fiesta de freestyle, donde un poco la idea era pensemos que a principios del 2000... los clubs eran como tenías la bailante que pasaba en cumbia, los lugares de electrónica, tenías las rockerías que pasaban en rock, y todo era muy de nicho. El DJ pasaba un estilo, no era que había muchas cosas mezcladas. Y nos propusimos con CISEC hacer una fiesta que sea freestyle, que pueda ser un poco de reggaetón, un poco de cumbia, algo de folclore, de electrónica, ¿por qué no? De hip hop, sí, de hip hop un montón. Y nos pasaba algo ahí, que es que, bueno, primero se hizo Acá la Vuelta. El lugar se llama Por Vos Buenos Aires, que es justo acá a la vuelta de los estudios de Eva TV. Duramos 2 semanas y después de ahí nos fuimos a Niceto. Pero ojo, fueron 2 semanas en las cuales vino el cantante de TV on the Radio, porque lo trajeron unos amigos. Tuvimos una nota en el New York Times, porque también pasaba que era una fiesta que iba los miércoles. Entonces el público eran gente que era en ese momento los trabajadores más de que no trabajaban el día siguiente. Entonces, bueno, ahí lo vemos a Ale Sergi con Lescano. con Pablo Lescano. No veo una foto. Y era un lugar medio como al ser un miércoles, venía la gente que no laburaba un jueves. Y eran diseñadores, artistas, músicos. Vagos de mierda. Vagos de mierda. Venían muchos extranjeros también. Ahí está Duster, que es ahora productor. King Dudu. King Dudu, eso mismo. Que es tremendo. Sí, sí. Total, hablamos de año 2006, una fiesta que iba todos los miércoles y todo el mundo se llenaba Moniceto, primero lado B, después lado A, pero nos pasaba algo, que es que la fiesta, cuando buscábamos, más allá de los productores, buscábamos músicos que toquen, productores y eso,
Los que hacían algo realmente nuevo eran los que tenían que ver con la cumbia. Porque cuando uno miraba un poco el mundo del hip hop, le pasaba que el hip hop era medio como una copia de Dr. Dre, de todo lo que pasaba en Estados Unidos. Cuando mirabas el reggaetón era una copia de Daddy Yankee y demás. No había algo como muy argentino pasando. Y un poco en la búsqueda esa, bueno, nada, nos fuimos acercando un poco a la cumbia. Y ahí aparecen un montón de nombres que ustedes capaz que no sé si los conocerán o no, pero Chanchaba de Circuito, Fauna, El Remolón, King Koya, Freakstylers, Tremor, La Yegros. ¿Te suena alguno de estos a vos? No, ¿qué año Nada. es esto? Año 2006. Yo tenía 5 o 6 años. Bueno, claro, más allá de eso. Era un retoño. Igual, si fueses y- más grande, capaz que tampoco. Porque pasa que Obvio, fue olvídate, una sí, música sí. que fue como en un punto nicho acá en Argentina, pero que fue importante a nivel mundial, también de forma como de nicho. Digo, como estos artistas que te nombré recién tocaron en festivales del mundo, como el Roskilde, como Coachella, digo, entre Europa y Estados Unidos y Latinoamérica, un montón. Y me ha pasado a mí, estando de gira por Estados Unidos, por Europa, que se me acercaba gente a decirme, yo conocí la cumbia por vos. Y era como, ¿cómo por mí? ¿Qué tiene que ver? Digo, entonces mucha gente le fue acercándose la cumbia por ese lado. Sí. No, bueno, el caso también icónico, ¿no? De la cultura popular del remix de Chancha en una de las escenas más importantes de Breaking Bad. Totalmente. O sea, uno de los temas más importantes, de las escenas más importantes de Walter enterrando el oro. Ujú. Tipo los últimos 3 capítulos de la serie. Donde si está es un tema entero, el remix de Chancha de Circuito, de tu sello. Eso mismo. Bueno, ahí llegamos a un punto. Luego de varias fiestas y de un año de un montón de movimiento con CISEC Club, en el cual era mucha gente yendo a bailar cumbia digital, esta cosa que estaba dando vueltas, como cumbia, otras formas de ver la cumbia. Llega un momento en el cual dijimos, che, como productor de la fiesta y como DJ, junto a Grant y a DJ Nim, nos pasaba que, bueno, era un momento histórico en el cual teníamos un montón de productores que hacían música muy buena, pero no había nadie que los edite, porque Sony Music no le daba bola y los sellos independientes eran más como de indie o de electrónica. No había alguien que pueda decir, bueno, a ver, vamos a elegir algo porque tenga que ver con una cumbia alternativa. Y ahí surgió como la forma de, bueno, che, ¿hacemos un sello discográfico? Ay, ¿cómo se hace un sello discográfico? Y no sé, año 2008. Uno abría la Rolling Stone y mostraban como los cuadros donde las ventas de disco habían bajado un montón, donde los sellos se fusionaban, donde estaba la industria discográfica en plena decadencia total. Y así fue que empezamos a armar un primer compilado con los artistas que el nombré recién, con Freakstylers, con Tremor, con Chancha de Circuito, con Fauna, y lo llamamos CISEC Sound Volumen 1, perdón, ZSK Records Volumen 1, Cumbia Digital. Y Cumbia Digital quedó como una especie como de sello de nombre. Ven, eso es Fauna tocando en Roskilde. Es un festival de Dinamarca, esos dos son Fauna, De Mendoza. de Mendoza, que hacen una mezcla como de cumbia villera, dancehall y algo de drum and bass. Epa. Un quilombo, básicamente. Sí, aparte yo siento que todo era un montón de innovaciones de esta época, después lo que incorporó ahora lo que llamamos el reggaetón como gran bolsa de gatos, digamos, de bolsa latinoamericana, ¿no? Que a veces no es exactamente reggaetón lo que está pasando, pero ahora la gente lo nombra así a todo, ¿viste? Pero hay muchas innovaciones que empezaron en esta época. Y fue una forma de acercar la música de la cumbia a otros lugares. Acá teníamos un lugar fijo que era todos los miércoles, tocábamos en Córdoba, en Rosario y demás, pero bueno, siempre fue como de nicho, la verdad que no fue algo que explotó masivamente. Y sí, había muchas giras por Europa, por Estados Unidos, y ahí te empieza a pasar como algunas cuestiones. Lo loco también de la cumbia digital, como este tag que le ponemos al momento, es que cada uno de estos productores que escuchábamos y bandas y artistas no eran iguales, no eran como el reggaetón que es todo medio parecido. Vos escuchás un tema de reggaetón y se parece a otro y todo tiene como una misma lógica. Acá vos escuchabas por ejemplo, Chancha de Circuito tenía un poco de cumbia, de folclore, de dub metido en el medio. Fauna era, como contaba recién, un poco de cumbia villera, dancehall, algo como de sonido, no de ritmo, pero sí sonido de drum and bass. El Remolón tenía que ver mucho con el minimal techno que sonaba en Berlín, por ejemplo, pero era cumbia y tenía en su primer disco tuvo invitado a Pablo Lescano tocando el teclado. King Koya era más latinoamericano, digital. Freakstylers era como mod selector de Alemania, pero en clave entre cumbia y reggaetón, pero con sintes re locos. Y cada uno tenía como una preponderancia de influencias diferentes, pero no era una especie como de sample pack que es siempre igual y recortado. Pato, pensé que ibas a decir algo. Sí, no, que también es parte de una... En general, viste, para que algo se haga de escena,
tiene que haber mucha gente que haga lo mismo. De una. Eso es lo paradójico del tema, digamos, para que realmente algo tipo se... O sea, uno dice, son igual a esto, pero no, pero para lo que es la construcción de un género, está bueno que las cosas se parezcan. Porque, ¿qué es algo genérico? Que es parte de un género. Entonces, si el género no existe todavía, está bueno que haya mucho de eso, digamos, hasta que se establezca un género. Bueno, y acá en este caso lo que pasó fue que el código en realidad era un poco la experimentación de lo digital con cosas tradicionales que tenían que ver con el folclore y con la cumbia argentina y colombiana también muy potentemente. Hay un video dando vueltas ahí de Chancha de Circuito, se fijan que cuando estuvo con Lalo Mir en Encuentro en la Cúpula, estuvieron tocando y nada, vean la formación, es una formación como entre folclórica, se puede decir. Sí. Que tiene que ver mucho con nuestro invitado en un ratito, que yo no lo vendí en el principio, estuve mal, me olvidé. Estuviste mal, sí. Malísimo, pero bueno. Ese Chancha de Circuito tocando junto a Miriam García en la cúpula del CCK, un lugar maravilloso que ahora está, bueno, Qué vaya lindo a saber. lugar, ¿eh? Sí, 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 tremendo. Posta que tremendo. la verdad que hermoso. Y de ahí nos vamos y cerramos un poco. Sí sé que yo puedo estar hablando de Sex durante 2 horas más porque lo viví. Fueron 10 años de mucho trabajo en el cual editamos discos, vinilos. Y también pensamos mucho en el formato de mixtape en ese momento, que era en MP3. Bueno, nada, una historia larguísima en la cual yo paro acá porque si no, sigo de largo. Se te ve en la Sí. compu un sticker, justo, me parece. Sí, puede ser. Sí. Este se te saca Records. Esto es también Future Cumbia Shit. Yo voy a dejar una reflexión nomás A ver, antes por que favor. termines. Uno, viste, ahora dice electrónica, ¿no? Escucho electrónica. Pero ¿qué es exactamente la electrónica? Cuando agarraron, cuando los géneros que ahora llamamos electrónica normal, que es el house y el techno, empezaron, fue porque la gente de allá hizo los ritmos de allá con otras herramientas. La gente estaba escuchando al batero de James Brown y hizo eso mismo, pero con la máquina de ritmos en ese momento. ¿Qué hubiese pasado si esas máquinas de ritmos hubiesen sido baratas en, no sé, Colombia? Total. Lo que ahora decimos que es electrónica sería la cumbia electrónica. Entonces como que es raro el modo que... Es como decirle a un género guitarra, ¿viste? Porque se usan guitarras. No es, o sea, me parece que como que a partir de todo este movimiento, ¿no? Se empezó como a compensar cierto desfasaje tecnológico, de inserción tecnológica que había históricamente, porque era cosas que eran muy caras antes. Eso, digamos. Y empezó los grandes primeros síntomas fue lo que pasó con Sisek y toda la gente del Aña. Sí, y también tiene algo que ver que es como, bueno, un poco la clase media acercándose a la cumbia y acercándose a lo digital. Digo, como capaz que se accedió más rápidamente a esas laptops, a esos software y demás desde ese lugar. Y fue como la forma de leer como más de clase mediero. Porque después no hubo tanto acercamiento como de la clase media. Digo, sí, la clase alta con... ¿cómo se llama esta banda de Uruguay? Con... Ay, no lo vas a decir. No lo voy a decir, sí, No. bueno, no lo digo. No, Cortemos no. acá, Sí, cortemos acá sí, porque si no yo sigo 1000 horas más. Yo me acuerdo que estaba totalmente metido en esto. No, viste, ahora La que cumbia estamos... cheta, ahí está. Sí, la clase media está finalmente saliéndose del concierto, está yendo al bailar, donde está redescubriendo tipo la potencia del baile, todo eso. Y aparece, esa época y aparece Marama. Claro, voy a tu casa, Agapornis. Diego, voy a tu casa y me contás, mirá, esto se llama Agapornis y está por llegar un jeva. Dije yo, no puede ser. No puede ser. Sí, porque yo ya... nunca pude tolerar mucho. Chicos, cierro acá porque tengo más Dale. cosas para decir y quiero contarles un par de cosas más de datas. Sí, Un poco después de ZZK Records, o en contemporáneo en realidad, nace Cabeza Net Label. También hablamos de esa época del 2000, entre 2005 y 2010, que aparecen un montón de net labels, de sellos discográficos que están hechos solamente en la web, que no editan discos, más allá no en lo físico, sino en lo digital. Y aparece Cabeza Net Label, que es un poco una continuación de lo que era Army of Love, con Lucas Luisao, con Cucho, con Dale Duro, con un montón de gente ahí que estaba también con Zurita, con el Negro Moreno, un montón de DJs y productores que lo que empezaron a hacer fue mezclar la cumbia con el reggae. Cabeza Net Label es un sello hermoso, lo pueden encontrar en Bandcamp, están todos los discos gratis, hay como 50 discos donde se mezcla básicamente cumbia y reggae de una forma maravillosa. Sube un poquito el volumen, a ver si escuchamos. Esto es todo un trabajo que ya venía haciendo Lucas Luisao, con Cucho Dub, Army of Dub, como el sound system y la cosa del flavor jamaiquino. Así que si quieren buscar Cabeza Net Label, se los recontra recomiendo. Y vuelvo ahora, paso como a un segundo nivel, que es Oro 11. Y Oro 11 es una sola persona, pero para mí funciona como un disparador hermoso. Un día, en el año 2007, un amigo me dice, che, conozco un DJ que vino de Estados Unidos, ¿qué hace lo que haces vos? Y cuando un amigo te dice hacer lo que haces vos, puede ser cualquier cosa. Puede ponerle play al hard techno y es como...
es medio lo mismo. Entonces dije, bueno, vamos, y caí en un departamento de Gavin Burnett, de Oro 11, este rubio de anteojitos, re buena onda, en un departamento en San Telmo, y cuando entro, la veo a su novia Claire, también re buena onda, muy rubia ella también, muy gringo los dos, hermosos, y veo una bandera de pibes chorros en la pared. Y fue como, qué raro esto, no estoy entendiendo. Y veo una pared llena de vinilos que yo nunca que conocía, que había bajado en MP3 de Soulseek, pero que no los había visto nunca porque él se los trajo de Nueva York en un barco. Y el chabón era un DJ que había flasheado mucho con Argentina y que de golpe empezó a mezclar. A ver, sube un poquito el volumen, a ver si escuchan esto. Esto que suena a pibes chorros, mezclado con una base medio de crunk en ese momento, como un hip hop más de gueto. Y había entendido él porque le pasó algo que es hermoso. Él llega a Argentina y cuando escucha bandas de rock y de punk rock, todo le da tipo, el punk rock le da Ramones, el rock le da Rolling Stones, cuando escucha hip hop le da medio como una cosa medio estándar, y no encontraba el shade, no entendía nada, hasta que un día prende la televisión, un sábado a la mañana, al mediodía, y encuentra Pasión de Sábados. Se encuentran unos pelilargos vestidos de conjuntos deportivos, tocando unos sintes así de acá y haciendo una música arrastrada, oscura, que era Pibes Chorros. Y de golpe flasheó y dijo, che, esto es la música argentina. Todo lo demás no me importa nada. Y ahí empezó a entender como un poco la mezcla de lo que era la música del hip hop más oscuro de Estados Unidos, el dancehall también de Jamaica, y empezó a hacer todos mashups con eso. Vocales de dancehall con cumbia villera, y empezó como a pasarlo en vivo. Y fue una locura. También, de vuelta, él tocaba en un bar de nigerianos acá en San Telmo, para muy poca gente. Pero empezó como a generar una movida en la cual Zurita, yo y más gente se fue como acoplando y entendiendo como... Y para mí yo en ese momento escuchaba un montón de música, pero la cumbia villera no me había llegado tanto. Y cuando lo vi a Gavin entender cómo le gustaba la cumbia villera, fue como que me abrió viste, como quien te abre así, como tomas un hongo y ves más cosas. Bueno, algo de eso pasó con Gaby. Gavin después se volvió a Estados Unidos, allá armó Versa Discos, también un sello discográfico que editaba vinilos, por así decirlo, de white label, como ilegales en realidad, que con mashups y cosas por el estilo. Pero bueno, Oro 11 también, y esto toda música está medio perdida porque ya no está ni en internet esas cosas. No, aposta es una lástima en muchas cosas que se han perdido en el traspaso al mundo streaming, ¿no? Eso mismo. Una pregunta, yo porque siempre mi lado más de cumbia que he consumido, que he escuchado, es más del lado de cumbia villera, más de los guachiturros, la culisuelta, los notaloco, viste, como una cosa más así. Que eso es otro momento, es cuando ellos agarraron, cuando las clases populares agarraron las netbooks del gobierno. Claro. Que eso pasó 5 años después, ponele. Claro, yo en realidad era como una cosa de decir, ustedes cuando escucharon eso, ¿qué vieron? ¿Qué sintieron? ¿Cómo lo leyeron? O sea, no sé, porque para mí era como re contemporáneo, pero que ustedes viniendo tal vez con una cosa más de venir observando una evolución o como un movimiento en la cumbia en general y las diferentes formas de combinar la cumbia con otras cosas, ¿qué significó para ustedes eso? Capaz que nada, ¿eh? Pero no, sí, un montón de cosas, porque el comienzo de la cumbia turra, para mí como DJ por lo menos fue como, por un lado fue, che, qué bajón que se haya puesto tipo este tema de moda, pero como el primero. Claro. Pero después todo lo pasó después, se armó un espectro enorme de un montón de bandas y de artistas que la rompieron y que estaba buenísimo, y en la pista era una locura. Claro. Sí. Yo siendo 10 años más chico que Diego, empezó a tocar con Diego más, ¿no? Él ya tenía todo su trayectoria y todo, y yo no podía creer que empezó a poner los temas. Yo en ese momento todavía tenía cierta resistencia, ¿no? Porque buscaba el arte, cosas así, no me daba cuenta que estaba pasando ahí mismo. Y Diego empezó a poner Nene Malo, Nota Locos y todo eso al mismo tiempo. Ah, claro, está buenísimo esto. Me pasó lo de Oro 11, pero con él. Y capaz que lo pasaba es que yo también la otra música que pasaba tenía que ver con un poco más híbrido y entonces era como un poco mezclar lo más popular con cosas más híbridas y empezar como a hacer un juego con todo eso. Pero aparte, segundo, Nene Malo, bailan las rochas, bailan las chetas y todo eso, ¿no? Y de pronto haciendo un tema de house. O sea, que el tema se iba a 128 y de pronto tenías a todos los barrios populares bailando house. Che, acá está pasando algo raro. Claro. Como era nuevo, eso era el barrio agarrando las máquinas, ¿no? Claro. Pero bueno, todo esto que estaba contando Diego es justamente lo anterior, ¿no? Como claro, el caldo de cultivo para que todo eso después pase. Que yo no sé si consumieron o no eso, pero históricamente fue un poquito antes y tuvo que ver como cosas más culturales. Y para finalizar este momento de tropicalismo digital, donde sí quedó un registro histórico preciso y pero muy interesante fue en Cassette Blog.
Cassette Blog es un blog que armó Andrés Odone junto a Borchi. Andrés Odone es un cordobés viviendo en México. Borchi es un mexicano Viviendo en DJ viviendo en México. Andrés es productor, tuvo sus bandas, es DJ, hizo fiestas en Córdoba como la fiesta Random y la fiesta Switch, que fueron como los CISEC de Córdoba, por así decirlo. Y el ingeniero de sonido, todo esto. El ingeniero de sonido, todo esto, sí, porque grabó y mezcló muchos de estos artistas. Que digo que en esa época no se sabía cómo se tenía que hacer. Ujú. No había una base de datos de cómo se mezcla la cumbia electrónica. Tipo, él ahí estaba inventando un poco. Eso mismo. Y cuando llegó a México desde el 2010 hasta el 2020, lo que estuvo haciendo fue armar un blog, en paralelo un programa de radio, en el cual ustedes pueden buscar Cassette Blog ¿cómo se llama? En internet, en Google, y van a encontrarse con un blog hermoso donde él, Borchi y Odone hacen un mapeo de la música alternativa digital a nivel global. Vas a encontrar artistas productores y DJs de Australia, de México, de Ecuador, de Argentina, de Estados Unidos, de España, un poco urbano entre la mezcla y demás, pero nada, es la verdad que es maravilloso. Así que nada, eso, amigas y amigos, revisamos un poquito de... A ver, vamos a ver de vuelta. Dique Demasiado y sus cumbias lunáticas. Tuvimos algo de Set Club y su cumbia digital. Tuvimos también un poquito de Cabeza Net Label, búsquenlo que está buenísimo, y su cumbia reggae. Oro 11 mezclando el Jamaican flavor con todo lo que tiene que ver la cumbia villera. Y también Cassette Blog recién, que está muy muy zarpado. Así que ya tienen un panorama ahí de lo que fue un poco entre el 2000 y 2010, unas cosas que pasaban con la cumbia que bueno, un poco ayudaron a que el presente sea como es. No sé si de Total. forma directa o indirecta, pero estuvo ahí presente para algo. Es toda parte del iceberg, ¿no? De la parte que no se ve, de la parte que no llega al mainstream, ¿entendés? Pero que después es como cuando llega uno y dice, ah, claro, es obvio esto, no, pero pasó todo esto antes. Total, total. Bueno, amigas y amigos, me lo llaman a Diego Queco, se acaba de ir, se nos fue el invitado. No te puedo creer. Huyó. Yo creo que algo pasó en el medio. No, Vos tenías igual algo para contarnos, sí, con todo esto, hablando de la cumbia y demás, es Cumbia Corazón, ¿no? Sí. el programa del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Me Aires. gusta mucho el nombre, ¿eh? La Está verdad. muy lindo. Cumbia Corazón. Se hizo hace poquito, uno en Quilmes. Es un programa del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires. Ahí estamos viendo unas fotos. Celebra la cumbia como una de las expresiones más populares y queridas por el pueblo. También hay shows, hay ferias, hay actividades. Recorre cada municipio recuperando la historia del género y visibiliza a sus artistas locales. Y no solamente es un festival, ¿no?, de música donde uno es un lugar de encuentro, sino también que es eso, que es una muestra fotográfica que se llama Cumbia Corazón, Los Caminos de la Cumbia. Es un archivo fotográfico con material recuperado y digitalizado que recorre estilos, épocas y referentes históricos de la cumbia en nuestra provincia. Así que estén atentos al Instagram de Cultura de Buenos Aires, que es @BuenosAiresCultura, porque este año, si todo sale bien, va a haber 2 ediciones más, que espero que también sea con muchísima convocatoria, como ahí estamos viendo en las fotos. Es un fiestón, es hermoso. Así que recomiendo estén atentos para la próxima edición. Es que sí, provincia de Buenos Aires y la cumbia, bueno, nada, me parece que es un programa en sí mismo, ¿eh? Yo lo dejo que abierto, cuando quieran lo hacemos, de la Por zona favor. sur, la zona norte, la zona oeste. Sí. Amigas y amigos, ya saben, denle like al video, pueden comentar, como siempre les digo, no le pidan temas al DJ, pídanle temáticas. Así que si quieren escribir por ahí, eso. Si quieren escribir por ahí alguna temática que quieran que charlemos, nada, estamos ahí abiertos. Sigan a Eva TV. Y ¿saben qué? Tenemos un invitado muy especial que no lo vendí al principio, pero lo puedo vender ahora. Sorpresa. Eso mismo. Él es Diego Pérez, fue parte de Tonolec, o es parte de Tonolec. Él es Nación de Queco y él es un gran amigo. Hola Dieguito, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien. Me acabo de dar cuenta que me crucé en la cámara, ¿no? Sí, esa era la cámara. pasa nada. Estuvo bien igual. Estuvo bien. No pasa nada. Fue Bueno, como- no ha pasado nunca, así que está bien que lo hayas Fue pasado una vez. como meter un poco de intriga y después resolver, ¿no? ¿Quién fue, no? ¿Quién fue? Qué intriga. ¿Qué estará pasando ahí? Así es. Bueno, Diego, bienvenido. Bueno, gracias, gracias. Muy contento de estar acá, los estaba escuchando con atención. Era como estar en el living de mi casa escuchándolos, así que Bueno, muy lo hermoso es que divertido. toda historia de recién, medio en paralelo a lo que era ese club, estaba sucediendo algo con Tonolec. Estabas ahí vos Total. haciendo cosas. Porque ¿cuándo empezó Tonolec? Es más, tirabas personajes que yo decía, este pasó por mi película también. Es que Nosotros con Tonolec arrancamos en realidad con el dúo con Charo Bogarín, arrancamos en el año 2000, pero hacíamos electrónica pura. De hecho, André Odone, a Sí. quien nombraron, en Córdoba, porque yo vivía en Córdoba,
me llama porque habíamos empezado nosotros recién con Charo a hacer canciones en un estilo más tipo Portishead, Massive Attack, esa onda. ¿Eso desde Buenos Aires o desde Eso, yo en Chaco? Córdoba y Charo en Ah. Chaco. Yo estaba estudiando en Córdoba en ese Ujú. momento, soy de Resistencia Chaco, pero estaba estudiando en Córdoba. Y empecé a producir eso y Andrés me dice, vamos a hacer un compilado de música electrónica de Córdoba. Nosotros estábamos medio invitados ahí, colados. Y me dice, ¿querés terminar alguno de los temas esos que estás haciendo? Pues yo se los había mostrado a él. Bueno, me pongo a producir el tema y cuando se lo estaba por dar a Andrés para el disco, que Andrés se enojó al final por eso, después me perdonó, una amiga me dice, hay un concurso de MTV a nivel mundial, hay que mandar una canción. Y mando el tema ese. Y bueno, ganamos ese concurso, fuimos a tocar a España, pasaron un montón de Tremendo. cosas a partir de ese pedido de Andrés, así que le estoy agradecido ¿Qué año eternamente. más o menos eso? Eso fue en el 2000. Claro. 2000. Sí, nosotros de hecho viajamos a España y mientras estábamos en España tocando con Aterciopelados, produciendo una canción con Gustavo Santaolalla, bueno, una serie de cosas que tenían que ver con ese premio MTV LA. Todo el mundo en Argentina nos decía no vuelvan porque acá se está cayendo todo. Y a la vuelta de eso fue que volvimos a las raíces un poco y decidimos armar Tonolec en el 2001, que fue cuando cayó la crisis acá, justamente. ¿Y cómo fue ese cruce entre lo que era electrónica y Tonolec? Que en un punto está lo digital, no sé si lo electrónico o Sí. cómo lo tomás, pero ¿cómo llegaron a eso, a ese cambio? Bueno, ahí voy a hablar de lo electrónico con algo que dijo Pato hace un rato también. Llegamos a ese cambio porque cuando estábamos volviendo de ese viaje loco que fue estar... Además yo me llevé a mis 4 mejores amigos, armé toda una locura, una banda para que ellos puedan viajar. Les dije a los de MTV que éramos 5 y éramos 2. Toda la gran, ¿viste? Entonces cuando estábamos volviendo en el avión, como que pintó una de... Che, está buenísimo lo que estamos haciendo, pero saltamos a otro continente y no mostramos nada de nuestro lugar, de nuestro paisaje, de nuestra cultura. Vinimos a hacer... Pintó como una así. Y cuando yo llego a Argentina, me vuelvo al Chaco porque estalló la crisis, 2001 acá, todo. Y encontré una canción del coro Toba Chela Alapi, que es un coro de músicos, un coro ancestral porque se vienen pasando las canciones siglo a siglo, digamos. Wow. Y cuando escucho esa canción digo, wow, esto es el paisaje del monte chaqueño que yo conozco y está en esta música. Y ahí fue que empecé a experimentar y a bucear un poco en ese mundo porque siendo de Resistencia, teniendo comunidades cerca, mucha gente y yo hasta ese momento no tenemos la más puta idea de lo que pasa en las comunidades, ¿no? Claro. Como todavía pasa hoy, Obvio. ¿no? En gran parte de la sociedad. Entonces ahí fue que se abrió esa fue la llave para que exista Tonolec. Y del original vos te quedaste con las letras, con las melodías, con la rítmica. ¿Qué fue lo que tomaste y qué fue lo que fuiste como suplantando por lo digital? Bueno, a mí lo que me gusta, digamos, cuando doy talleres siempre digo cuáles son los parámetros de la música y la gente dice melodía, ritmo y armonía. Y siempre falta uno que es el timbre o el color, Ahí ¿no? está, bien. Y para mí fue lo más importante siempre. Yo siento que la textura y el color del paisaje musical que uno está haciendo es algo que está muy presente en la música folclórica y que es algo que a su vez en lo digital se puede trabajar muchísimo porque puedes hacerle una lupa y trabajar la textura y el color. Y que prácticamente eso sea lo que lleva adelante la obra, ¿no? Entonces fue uno de los aspectos que más me gustó a mí trabajar y que más me gusta trabajar, por eso a veces digo que soy más pintor que músico. Qué lindo. Che, con el tiempo, nada, tocaron en un montón de lugares, hicieron un montón de cosas con Tonolec. Sí. Se volvieron como como unos referentes del folclore joven, por así decirlo, más importantes. Pero nada, de golpe apareciste con Nacional Queco. También, sí. Porque Fue- Tonolec no terminó, sino como que fueron haciendo diferentes proyectos, ¿no? Como que Sí, Charo tiene sus cosas en solistas, vos también. Sí. De hecho, este año íbamos a hacer algo porque se cumplen 20 años de que salió nuestro primer disco. Mirá un montón. Y al final no terminamos de armarlo. Sí, de hecho, yo siento que un poco Ekeko es un brazo que salió del árbol, pero Ujú. para otro lado.
manteniendo la esencia de la integración, que para mí es la base de Tonolec, yendo hacia un lugar más latinoamericano con Nación Queco, porque yo ya había empezado a viajar a otros países, Perú, Bolivia, Colombia, México, incorporar otras cosas, ¿no? Como de la patria grande, y tal vez con una estructura más abierta, porque es menos canción, tiene más que ver con el ritmo, con la danza, y bueno, experimento más por ese lado. Pero bueno, tiene la misma raíz, ¿no? Que es que un poco esta esencia de lo que somos los argentinos y los latinoamericanos, ¿no? Esta mezcla de tiempos, de culturas, todas puestas en un sonido de paisajes, ¿no? Nación Queco, perdón, nace en el 2012, 2015 sale el primer disco, o sea, justo 10 años después de que sale el primer disco de Tonolec. Hermoso. Es muy lindo que tenés algunos temas que son digo, como producciones que son un poco remixadas, un poco también cantadas por vos, de Atahualpa o de Mercedes. Que es lindo porque escuchar a Mercedes con una base revitalizada, muy cuidada, limpia, digital, nueva, le da como un nuevo aire. Yo la verdad que son maravillosos esos temas. Sí, perdón, no son remixes hechos y derechos, sino son versiones, son versiones. Sí, yo le digo versiones porque, claro, a mí me recuesta, a mí todo el mundo me dice, che, haceme un remix, y yo nunca hice un remix. O sea, no sé cómo se hace, pero bueno, acá me está enseñando Diego un poquito. Sí, las versiones como La Cigarra, por ejemplo. ¿Qué suena ahora de fondo? Que está sonando ahí. Son temas que a mí me costaron un montón hacerlos porque me encantan. Son temas que, bueno, de María Elena Walsh, gran compositora argentina, con la voz de Mercedes Sosa, y darle a ese tema que tiene una melodía increíble, otro color y otra versión. Fue un gran laburo para mí, para primero que me convenza a mí, ¿no? Después, antes. Pero son temas que yo siento que está buenísimo poder reversionarlos y llevarlos a otros lugares porque también se la bancan, porque son letra y música y melodía súper potente. Claro, son eternos, ¿no? Tenés un montón de proyectos que tienen que ver con insertarse en las comunidades, de hacer como trabajos más, no ir a remixar, sino ir a como a conocer y demás. Como el ensamble Palio Futurista que haces en Colombia. ¿Cómo es eso? Ese fue uno de los laburos más hermosos que me tocó en la vida, que lo hice el año pasado. Me llamó el Centro Nacional de las Artes de Colombia. Yo vengo trabajando hace varios años en Colombia y me llamaron para armar una banda con músicos de comunidades originarias de diferentes lugares de Colombia y así presentar un show. O sea, eso fue el encargo y con el aditivo de que había que hacerlo en 6 días. No. Entonces, dale. Sí. Entonces fue como, bueno, te doy el mejor trabajo de tu vida, pero tenés que hacerlo en 6 días. Así que bueno, me volví un poco loco, pero le encontré la forma de anticiparme con el lado digital y todo, comunicarme con estos referentes. Y la verdad que se dio una cosa alucinante porque fue una cosa única, juntar músicos de diferentes regiones de Colombia, de la costa, del Putumayo, de todas las regiones, que había 5 músicos, también poetas, y yo también formaba parte de la banda como productor artístico y músico. Y fue juntarnos con el objetivo de mostrar un poco de cada una de las culturas, de que se escuche la lengua originaria de cada uno y armar un show, temas, arreglos y presentarlo en vivo también para músicos que no habían tocado muchas veces, algunos sí y otros no, en escenarios. Entonces fue como wow, así un trabajo súper lindo pero a la vez súper exigente, ¿no? Sí, me imagino que también súper como rico, por así decirlo, de la experiencia, sobre todo también para ellos, ¿no? Como de encontrarse con diferentes comunidades, pero todos dentro de un mismo país. Sí. También siento que puede, que refuerza ahí como sus identidades y sus no sé. Sí, totalmente. Para mí fue un hecho único, pero no solamente por lo musical, por lo que vos decís. Claro. O sea, se estaba juntando, armando una banda. Y realmente fue muy emocionante. Tocamos en un teatro tipo el Teatro Colón, ahí el Delia Zapata en Bogotá, y la gente del público terminaba llorando. O sea, estábamos todos así como wow lo que pasó, porque se armó una magia con lo que iba aportando cada uno de culturas ancestrales,
y a su vez tenía un viaje también que podría haber sido, no sé, podríamos haber tocado junto a Massive Attack, ponerle por la oscuridad y la profundidad que tenía el concierto y el recorrido musical que armamos, así que fue como wow, muy lindo concierto, y también de alguna manera sentí como, che, hace 20 años que estoy trabajando con comunidades, capaz que me venía preparando para algo así, ¿no? Como... Me parece interesante que en general se critica lo digital, la compu y todo eso como modo de homogeneizar o como borrar las diferencias entre géneros, ¿viste? Como que todo ahora suena igual, toda esa cuestión, ¿no? Que también es verdad que es un problema, es otro tipo de problema que también existe en el mainstream, pero también se puede utilizar, digamos, en modo de llevar a esta época a lo particular, ¿no? De cada lugar, porque vos estás hablando de todas cosas, de todas comunidades postergadas, ¿no? Totalmente. Yo coincido con algo que vos dijiste hace un rato para mí la electrónica es una herramienta, digamos, y creo que esto es al revés que en la matemática, digo, el cambio de los factores sí, altera el producto. Total. O sea, cuando vos entendés que vos tenés una necesidad expresiva y que vas a usar alguna herramienta a partir de la necesidad expresiva que tenés, bueno, vas y buscás. Claro. Y decís, hoy me sirve la computadora, buenísimo. Pero cuando vos agarrás esa herramienta y decís, bueno, a ver qué se puede hacer con esto, seguramente termines haciendo cosas muy parecidas a las que ya se hicieron. Entonces, yo eso lo sentí desde el comienzo porque vengo más de tocar desde pendejo rock, de experimentar, de cosas. Entonces fue como que, bueno, apareció la compu y dije, che, está buenísimo, puedo hacer texturas y cosas. Pero está buenísimo cuando vos primero tenés una necesidad expresiva, la podés escuchar y a partir de eso desarrollar, ¿no? La herramienta para algo, digamos. Sí, exacto. Estuviste en el Encuentro de la Cultura Popular el otro día, el domingo. Sí, estuve un rato, sí, ¿Y estuvo te muy fuiste bueno. más temprano? Me sentía muy mal, me quería quedar, tuve que ver el discurso, bueno, estuvo bueno porque lo vi por Eva TV, así que lo tuve que ver el discurso ya volviéndome para mi casa, pero estuve ahí escuchando, estuve en una comisión. ¿En qué comisión fue? Me metí en la comisión de pensamiento nacional. Estuvo muy interesante, estuve escuchando un rato. Si hubieses podido hablar, opinar o decir algo, ¿qué tenías para decir en ese encuentro? Bueno, difícil resumirlo en poco tiempo, pero bueno, o sea, básicamente creo que por mi trabajo y por mi conexión con todo lo que vengo trabajando con pueblos originarios, siento que nos está faltando como sociedad un trabajo de identidad profunda. No solamente en Argentina, sino en toda Latinoamérica, porque hay una coincidencia también en muchos lugares a los que viajo, escucho como las mismas cosas. Siento que realmente ahí estamos perdiendo un montón de poder, en el buen sentido del poder, ¿no? No estamos parados sobre nuestras raíces. Entender que somos pluriculturales, conocer las culturas que conviven en nuestro suelo, ser realmente federales y no que haya quedado como algo somos federales, pero en realidad está todo en el ombligo de Buenos Aires. Bueno, cosas que uno ve también por ser del interior, ¿no? Pero creo que nos está faltando un laburo de identidad y siempre estamos en el apuro, en la contingencia, no, que estamos en la trinchera porque ahí está Clarín, no, que tal cosa, que tal otra, pero nunca nos estamos dando el tiempo para realmente ir hacia lo profundo, y me parece que bueno, mucha gente sigue creyendo en la Argentina que somos hijos de los barcos y todas esas cosas, que yo siento que además nos quitan, nos ponen en una posición de debilidad. Total. Porque no podés tener, en algún momento te van a decir, che, sos hijo del barco, bueno, anda para allá, ¿viste? Andá para allá, bobo. O de no tener algo propio, porque de repente si es que venís de los barcos es porque venís de otro lado, que traes eso de otro lugar. Sí. Y es como, bueno, pero ¿qué traemos de acá, de nosotros mismos, no? Y también hay algo, bueno, hay algún mensaje que me transmitieron los COM, que son de donde yo soy, del Chaco, pero también lo transmiten muchas comunidades de Latinoamérica, que es que nosotros, digamos, ellos dicen, el monte no nos pertenece, nosotros pertenecemos al monte. Ese cambio de paradigma, que es tan simple y tan fuerte, también nos tendría que hacer pensar que somos parte del paisaje donde nos criamos, no solamente de dónde vinieron los abuelos o los bisabuelos, ¿no? Esto de querer parecernos afuera, bueno, todas las cosas que ya se conocen y muchas que no.
Justo ahora estoy haciendo un trabajo que va a salir en un disco también, que se va a llamar La Ceremonia del Mate. Estoy trabajando con comunidades originarias guaraníes en Paraguay, que están volviendo a hacer la yerba mate como la hacían ellos, que ellos son los inventores del mate, ¿no? Que tomamos alguna costumbre que tenemos principal todos los argentinos. Entonces y que, no es uruguayo, entonces. claro, y que muchos no saben que viene de los guaraníes, ¿no? Imagínate que los guaraníes patenten el mate. Sí. Se hacen millonarios. Entonces, volviendo a la raíz y entendiendo un montón de cosas que tenemos incorporadas que no conocemos, otros montones de cosas que no tenemos incorporadas y que tampoco conocemos y que vienen siendo negadas. Yo creo que ese trabajo sería muy interesante para este momento y bueno, me parece que es de qué hubiese hablado yo el otro día en el Foro Cultural. Che, Soy de la Tierra, que es una serie documental que estás por sacar ahora. También, sí, ahí estoy incursionando un poco en mi rol de conversador o conductor. En realidad es una idea que nació en plena pandemia, que me pasa cuando voy a las comunidades. Yo voy, como decía, hace 20 años a conectar con gente en las comunidades, a trabajar muchas veces co-creo y compongo con músicos, artistas, poetas, y me pasa todo el tiempo que tengo como momentos que digo, wow, esto tendrían que escucharlo otras personas, tendrían que escucharlo mis amigos. Por otro lado, cuando voy a tocar a lugares y pongo alguna voz de alguno de estos referentes o alguna música que tiene que ver con las comunidades, la gente después me dice, che, pero las comunidades existen, están vivos, tienen su cultura, ¿cómo son? Tal cosa. Y yo digo, andá y conocé, o sea, tenemos la riqueza en este continente de que todavía muchas comunidades están vivas y mantienen su cultura, su lengua, sus tradiciones, su sabiduría. Entonces, a partir de toda esta necesidad, armé una serie que ya hicimos 4 capítulos, que tiene que ver con conversaciones con diferentes referentes de culturas de acá de Argentina, en principio, donde charlamos de cultura, de historia, de presente, y al final hacemos un cierre musical donde yo toco algo improvisado en vivo y ellos recitan en su lengua originaria o cantan. Y bueno, es como un bloquecito de 30 minutos que se estrena ahora el 19 de junio. Vamos a hacer una presentación en la Biblioteca Nacional. Hermoso. Y bueno, va a estar online también en formato podcast en YouTube y va a salir un pequeño EP con las canciones del final para que lo puedan escuchar. Hermoso, hermoso, hermoso. Bueno, amigas y amigos, estamos terminando, pero antes tengo una pequeña más. Nada, los shows de Nacional Gieco en vivo son algo particular, porque no es ir a bailar, no es un show para ver, digo, pasa algo más como casi chamánico. Yo he visto shows tuyos muy con la gente metida adentro, con la gente bailando, como una especie como de fraternidad hermosa. Contame algo de en vivo, que ya tenemos que cerrar esto rápidamente, pero quiero que breve. Oye, te vas a Europa ahora dentro de un rato, tu Sí. quinta gira en los últimos años, digo, como estás medio en una. Sí, me encanta eso que decís y me encanta que suceda. Me pasó cuando empecé a conectar con la música originaria que me cambió el sentido que tenía la música para mí, ¿no? Yo creo que la música en muchos ámbitos, sobre todo urbanos, me subo al escenario a mostrar mis virtudes o estoy de alguna manera yo y ustedes están admirándome, ¿no? Suele pasar eso. O la música es un relleno en la sala del dentista que está ahí sonando. Pero muy pocas veces es un encuentro realmente donde nos juntamos a compartir energía y música, ¿no? Y vibración y danza. Y para mí cambió. Cada vez que toco ya no es eso que era antes de subirme a un escenario y decir, ay, bueno, me tiene que salir bien. Me tiene que salir bien por un lado, pero por otro lado pienso, acá yo tengo una función que es captar esta energía y hacer que seamos una misma voz y sentirnos parte de un todo por un rato, ¿no? Un poco Hermoso. para sintetizarlo. ¿Qué fue lo que yo aprendí con las comunidades? O sea, ellos me decían, nosotros no nos juntamos a ensayar, nos juntamos a cantar, ¿viste? Como Claro. no había ensayo. Y bueno, y lo vengo tratando de afinar con el tiempo y muchas veces sucede como vos contás. Y me encanta que pase eso porque es más como un ritual, ceremonia, encuentro, como quieran llamarlo, y tiene la música como canal, como excusa de alguna manera, ¿no? Precioso. Diego,
Diego, gracias por venir. Estamos muy, muy contentos de que haga tu La verdad que presencia. sí. Gracias. Aguante Nación Muchas Equeco, gracias. aguante Tonolec. Ya saben, amigas y amigos, vamos a ver en la descripción del video hay un playlist de Spotify donde vamos a sumar música de lo que estuvimos charlando hoy. Seguramente temas de Tonolec y de Nación Equeco, claro que sí. Cuando puedan vayan a ver Nación Equeco en vivo porque es una experiencia única, linda, hermosa. Si pueden ir a un lugar al aire libre, mucho mejor, porque tengo muchos lugares al aire libre con pastos y vas descalzo. Una hipiada preciosa. No se olviden darle a like al video. Y de G, gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Pato. Gracias, Diego. Gracias. A ustedes. un Villa Alemante placer. acá presente. Nos vemos. Hasta luego.